Me quedo con esa idea, esa expresión, y creo que quizás la sintetizo, Fabio, venir a demostrar. ¿M? En el sentido, un Dios, Jesús viene a demostrarle al universo que se podía ser fiel, por amor. Y tal vez podríamos ir un poquito más allá, Ujú. porque eh, es verdad que es necesario demostrar, que, porque en definitiva en el plan de salvación, en última instancia, es el carácter de Dios el que se Ujú. está redimiendo, digamos, ¿no? Lo que se está Lo que está demostrando, lo que discutido. está discutido en definitiva es eso. Ujú. Entonces, cuando nosotros eh, vemos que Dios no se conforma solamente con eh, recuperar su imagen, por decirlo de alguna manera, sino que allí está la verdadera esencia del amor de Dios. No ve posible que su imagen sea restablecida plenamente Sin ser nosotros si no restaurados. estamos nosotros restaurados. Ujú. O sea, porque en él se cumple lo que dice Isaías, ¿no? Él ve el fruto de su aflicción y queda satisfecho. O sea, hay un Dios Claro. que está detrás de esto. Podríamos decir que podría ser que Jesús hubiera muerto en la cruz, consumado es, y terminó todo. Ujú. No hay resurrección, no hay nada. Él demostró que se podía vivir una Exacto, vida pura, en obediencia, y ya está. Pero ese no era el propósito de Dios. exacto. No era- Justamente Dios tenía las cosas claras, tiene las cosas claras, y bueno, yo lo que voy es, después de haber tocado este tema, qué lindo que el autor coloca el siguiente tema. Si esto era maravilloso, el hecho es, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué lo envió? Ujú. Ahora lo más lindo, ¿no? Es decir, lo envió para este propósito. Y entonces en el día miércoles coloca allí, si ustedes nos acompañan, el privilegio de la adopción. Ujú. De El para qué. esclavos a hijos. Y el privilegio de adopción, y Ujú. justamente para qué. Y coloca ahí varios puntitos, y diciendo de cómo, de qué debíamos ser liberados primero, y entonces después agrega allí el privilegio de qué significa ser adoptado, ¿no? Tocamos un poquitito lo primero, si te parece. ¿Mm? Cuando allí en la lección nosotros lo vemos en el día miércoles, ¿no? Ujú. En el segundo párrafo, el autor al preguntar de qué debemos ser liberados, él habla de ser liberados en primer lugar del diablo y de sus trampas, ¿no? Porque es necesario que nosotros, por eso es necesario el cambio de la naturaleza, por eso es necesario el morir el viejo hombre y nacer el nuevo hombre. A veces cuando se habla del bautismo, las personas dicen, bueno, no, porque es una demanda de la iglesia, porque Sí, sí, es un sí. requerimiento de los hombres. No, esto no es un requerimiento de hombres. Esto es un, un elemento más dentro del plan de Dios para que pueda ahora, por decirlo de alguna manera, ser la casa tomada, ¿m? Y liberada de. ¿M? Es necesario que el Espíritu ahora venga para, pero entonces era necesario también que Cristo eh, no solamente viniera, llevara una vida santa, sino que muriera, ¿m? Resucitara, y entonces ahora Él es el que es nuestro representante. Ya me gusta esa expresión, ¿no? Cuando Cristo dice, Él nada tiene que ver conmigo, cuando habla acerca de Satanás. Sí. Entonces Él ahora eh, va a cumplir eso también en nosotros. O sea, Satanás no tiene nada que ver con nosotros porque Él ha perdido su poder sobre nosotros. Ujú. ¿M? Porque ahora es Cristo el que toma cuenta de este mundo. Él ha perdido su Ujú. poder sobre nosotros. Entonces, por eso en Cristo podemos ser nosotros más que Más que vencedores. vencedor. Yo me quedo más y también podemos agregar a esto, liberarnos del diablo y de sus trampas. Algunas veces, más cuando uno habla con un adolescente, que no percibe el más allá y ve aquí, Ujú. ¿cierto? En primer plano, ve el presente. Es decir, hay un Dios que ahora nos abre los ojos, y ya eso que antes nos gustaba o que lo sentíamos apetitoso,
ahora ya dice, ya está, discernimos la profundidad del engaño, hacia dónde nos lleva. Es decir, antes lo que nosotros creíamos que era inocentemente, digamos así, practicable, ahora empezamos a discernir que hay cosas que convienen y cosas que no convienen. Empezamos a hacer esa diferencia. Yo diría, yo lo vería un poquitito a lo que el autor menciona con el cambio de niños a adultos, es decir, ya maduramos para ver algunas cosas con que el enemigo nos quiere entrampar y antes no la discerníamos. Yo creo que va un poquito más allá inclusive, Ujú. porque si nosotros entendemos que Cristo tomó un lugar en este mundo que lo había perdido por la elección de Adán, Sí. entonces ahora eh, él, por eso él después él le dice a los discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces ahora yo los mando que vayan a ser discípulos. Porque esto lo ha vuelto, le ha devuelto a él la autoridad sobre este mundo. Ujú. Satanás ha dejado de ser el príncipe de este mundo. ¿Mm? Ahora él es el que gobierna, él es el que simplemente ahora viene una etapa, ¿m?, donde Satanás está esperando su condenación final. Claro. Pero, entonces, porque él lo va a decir un poquito más adelante después, Sí, ¿no? él coloca aquí, en ese aspecto que creo que tú estás mencionando, sería el punto 3, liberarnos del poder del pecado Ujú. que nos esclaviza. Ya Exacto. ahora Dios venció, Ujú. Jesús vence y ahora es autoridad. Ujú. Ya no estamos bajo la esclavitud. Porque él dice, Pablo dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, Ujú. a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y luego entonces viene la acción del Espíritu en el corazón, ¿no? Amén, amén. Bueno, ahí el autor coloca estos 4 aspectos, ¿cierto? El primero hablamos, liberarnos del diablo y de sus trampas, empezar a Ujú. abrir el colirio que necesitamos, Exacto. discernir. El segundo aspecto, liberarnos de la muerte, la consecuencia de Ujú. ese mal accionar. El tercer aspecto, recién lo tocamos un poquitito más, liberarnos del poder del pecado que nos esclaviza. Dice, ahora somos, ya digo, ¿no? Nos da esa autonomía que L- antes habíamos perdido La capacidad inclusive de volver a elegir. de volver a elegir. Ujú. Ujú. Porque ahora tenemos la capacidad de elegir. Eh, cuando se lee allí en San Mateo 25, cuando dice que los de la izquierda van a ir al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, fue preparado para ellos, porque ellos ya cayeron de la gracia del Señor. Claro. Pero en Cristo nosotros podemos, por su gracia, todo ser humano puede ser liberado de las garras del enemigo para poder pasar a ser hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Amén por ello. Y lo último nos habla allí, liberarnos de la condenación de la ley, ley. lo que venías Ujú. mencionando. Entonces ahora vamos a lo lindo, ¿no? Es decir, esas 4 cosas de liberación, esos 4 aspectos de liberación que el autor resalta, y entonces habla entonces, la adopción garantiza varios privilegios. Hablemos de esta mejor, es decir, sí hablamos todo lo que fuimos llevados a lo negativo, de lo Ujú. que se salió de lo negativo, y ahora entonces gozar de lo positivo, ¿cierto? Que aspectos bonitos. Y entonces dice, el hijo adoptado llegaba a ser el verdadero hijo de su justamente adoptante. Exacto. ¿Mm? Qué bárbaro. Es que justamente, y ahí creo que Pablo está en ese intríngulis ahí, ¿no? Con sus hermanos, por el hecho de que eh, nosotros necesitamos creer que esto es verdad. Y necesitamos entender que en Él somos hijos. Que en Él hemos recibido todos los privilegios y que somos verdaderamente hijos. Y en uno de los puntos él dice que los padres biológicos del niño no tienen derecho a reclamarlo. Ujú, O sea, el diablo no tiene derecho a reclamarnos como suyo, ujú. porque nosotros ahora somos hijos de Dios. Entonces, así como Dios tiene la capacidad de ubicarnos y decirnos que somos miserables, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, ahora viene a decirnos, nosotros somos hijos verdaderos de Él.
Qué y lindo. tenemos que tomarlo como tal. Y con el tiempo, en este crecimiento, en ese desarrollo, vamos a ir cada día aprendiendo más lo que es Ujú. ser hijos, ¿no? Así que bueno, dejamos un poquito para el siguiente bloque. El hecho es de los atributos en la comprensión que nos da el hecho de ser hijos, hijos nada menos que quién, de Dios.